una minor, como eso viene siendo como una carrera minoritaria, en pocas Mm. palabras en español. Yo hice una minor en español, que, o sea, hay gente que dice, no, que yo me sé el idioma, yo lo paso de una vez, pero cuando tú entras es Ala, otra cosa, porque tú tienes que claro. dar historia del español, tú tienes que dar los cambios fonéticos, tú tienes que irte de cuando, por ejemplo, la J antes era la X. Y antes la F era la H. Por eso todavía hay La gente que H, dice fierro. forno. Por ejemplo, si tú te vas a Asturias, el asturiano, que es un idioma también, y tú le dices a una gente, el forno significa el horno, como tú mencionaste, de la H, que eso es muy importante. Eso se quedó fonéticamente en la parte norte de la península ibérica todavía. Porque la península ibérica tiene bastantes idiomas. Entonces vamos a entrar en materia. Ya que tenemos aquí como 6 personas y creo que se irán entrando. Sí, Luis Tavera nos saluda. Tenemos a Georgina, Georgina, saludos a todos, Dani, perdón, saludos. Isaías. Tenemos varias personas. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar desde el principio. La colonización española. Sí, El hegemón del Imperio Español inicia luego de que toman o conquistan completamente la península ibérica. Mucha gente quizá no sabe qué tan compaginada está la cultura o el idioma árabe con el español. Entonces, sí. rapidito, ¿qué tanto nosotros, o bueno, qué tanto España como imperio durante la conquista absorbió del árabe? ¿Qué costumbres? Óyeme, mira, tú sabes que es un punto muy importante que has dado, porque ellos duraron en la península ibérica aproximadamente 700 años. Y aunque sea alguito se le queda. Por ejemplo, yo creo que mencioné en uno de mis videos que tenemos más de 4.000, aproximadamente 5.000 palabras que vienen del árabe, especialmente las palabras que comienzan con AL, alfombra, alcohol, almidón, almohada. Todas esas palabras vienen del árabe directamente. ¿Por qué? Y uno lo sabe, puede hacer la prueba para comprobarlo. Fíjate que si tú te entras al francés, que el francés también es una lengua romance, o sea, que viene del latín, el francés no tiene esa palabra que comienza en AL, en esa dimensión. Ni Nada más la el tiene inglés el tampoco, que está por ahí. español y en parte el portugués. Entonces es muy importante que hagamos énfasis ahí. Por ejemplo, nos vamos al sur de España, lo que es Andalucía, Sevilla. Toda esa parte tiene un montón de influencia. Fíjate las poesías que ellos tienen. Son poesías enmarcadas en ese ámbito. Y la música, el flamenco, también todo eso tiene influencia del árabe. Y principalmente el hablar. El hablar del sur de España es el español mezclado con el árabe a nivel fonético de A su nivel lengua. fonético. Sí. Había una lengua que se llama el mozárabe, pero ya es un idioma Mozárabe, que ya es una extinto. mezcla también, y por ahí se va a hacer un tema largo, un tema ya tú sabes. Pero nosotros Entonces, tenemos mucha influencia, claro que sí. entonces España tiene una suerte de que, o una mala suerte, de que los musulmanes conquistan Constantinopla y cierran el paso de la ruta de la seda. Sí, Entonces, Colón, buscando la vuelta, porque no estaba esperando que llegara tipo a América. Entonces, sí. encontramos América, vinimos, volvimos. ¿Qué personal mandó a la corona? Porque decimos que nosotros fuimos fundados, por ejemplo, por un país de delincuentes, como si fuera una colonia penitenciaria, como lo fue Australia, que sí, literalmente Sí, fue una sí, colonia de delincuentes. Entonces, sí. decimos que a nosotros nos mandaron un barco con 400 presos, que de ahí es que viene eso. Vamos a un poco de ciencia ahí. ¿Quiénes Mira, fueron los primeros que llegaron? tú Aparte sabes de que, Colón y la gente. no, repite la última parte que dijiste. Sí, 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 que quiénes fueron los que llegaron, los primeros en llegar en el primer viaje y en el segundo, los primeros en llegar. Ya, ¿Cuál era su ascendencia? mira, tú sabes que es un tema que uno ha escuchado, ¿no? Que vaciaron las cárceles. Y eso a mí me tenía en un poco de suspenso pensativo, vamos a ponerlo así. Pero yo decía, pero ven acá, ¿es verdad eso? Que vaciaron toda la cárcel. Cuando yo estaba investigando en esos tiempos. Y me topé con algunas cartas interesantísimas de que los españoles estaban muriendo ya luego del segundo viaje. Y voy a empezar por ahí para explicarte por qué te digo esto. Cuando pasa el tema de que los españoles empiezan a emparentarse con las nativas tenían sífilis. Era una enfermedad bien común para las nativas.
y eso se curaba con el palo de Guayacán, que se llama el palo santo. Entonces los españoles por eso le ponen palo santo al palo de Guayacán, porque es un palo que obviamente esa agua tiene unos anticuerpos, se diría antibióticos en este caso, que lo ayudaban a ellos a sanarse de eso. Pero te digo esto porque muchos españoles murieron y los reyes sí enviaron personal o personas que estaban en las cárceles. Ya eso fue el año 1498, por ahí, 97. Mandan personas de la cárcel. Pero era para suplantar las personas que habían muerto, porque en el segundo viaje, las personas que llegaron eran personas supuestamente, entre comillas, capacitadas. Digo supuestamente porque había un personaje en el puerto de Sevilla, en los puertos específicos de España para venir a América, llamado Juan de Soria. Y este señor no quería saber de Colón. Él tenía una especie de negatividad contra Colón, no solo él, un montón de gente. Y Juan de Soria le mandaba a los reyes cartas, que yo la tengo en mi posesión en la colección documental del descubrimiento. Le decía Juan de Soria, el mejor carpintero, mándamelo. Juan de Soria, ¿qué hacía? Buscaba el peor carpintero. Manden a fulano para allá. Y todo eso le hizo un resultado negativo a Colón cuando llegó. Y no quiero pasarle paño tibio a Colón. Dice que no, fulano le está pasando un paño tibio. Pero la realidad es que tú tener un tipo que era extranjero dirigiéndote una expedición al alto nivel con territorio y con título, la gente se molestaba por eso. Entonces Colón, al ser extranjero, obviamente lo veían con esa forma, de que este tipo tratando de manejarnos a nosotros cuando nosotros somos castellanos, él no es castellano, no tiene la cultura de nosotros en sí, ¿por qué tenemos nosotros que seguirlo a él? Sí. Yo leí en una parte que había mucha gente que decía, bueno, estamos buscando constructores, estamos buscando artesanos, estamos Sí. buscando herreros, que como se les prometió tanto, dijeron, sí, yo sé, sin, como que dieron la aventura, porque se les prometió abundancia de recursos, se les prometió abundancia como recursos, se les prometió tierra, se les prometió, entonces estuve leyendo, eso fue en el tomo 1 de Historia Dominicana, que hubo un mal cálculo con el tema de la cosecha, porque no era simplemente traer la cosecha, sino hacerle el tiempo y muchas de esas cosechas se echaron a perder. Entonces hubo como un momento de incertidumbre en ese proceso, esos primeros 5 años. Fue como un pequeño desengaño. Cuéntanos de esa parte. Mira, el tema de las plantas, o sea, para que se plantaran allá en lo que hoy es la República Dominicana, es un tema bien interesante, porque allá ellos se dan cuenta que hay unos frutos que no aparecen en España. Pero lamentablemente muchos de esos alimentos y plantas que ellos trajeron y víveres se dañaron en el viaje. Se dañaron. Hay muchas cartas que hacen énfasis en eso, que muchos de esos se dañaron. Entonces, ¿qué pasa? Que los españoles tenían que recaer en el tributo que le hacían los nativos. En este caso, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro ahorita, o unos capítulos, de un historiador español llamado Demetrio Ramos Pérez, uno para mí de los mejores. Y Demetrio habla de la primera guerra con Higüey y la segunda guerra con Higüey. Hubo dos enfrentamientos con Higüey. Porque Higüey era que abastecía a Santo Domingo de los víveres necesarios. Te estoy hablando 1501, 1502, 1503. ¿Por qué? Porque ellos le pagaban un tributo a los reyes católicos. Ellos eran como quien dice una especie de súbditos de la corona, pero ellos tenían su autonomía totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que los españoles en América prácticamente se volvieron vagos. Ellos no querían ese tipo de que no, que yo voy a trabajar la tierra, no, olvídate de eso. Lo que ellos querían era que los nativos prácticamente lo alimentaran a Vasallo, ellos. se vasallen a la reina. Claro, por ejemplo, el cacicazgo de Jaragua, cuando Bartolomé Colón Bayá le dice a Boechillo, le dice, mira, que nosotros estamos buscando que ustedes sean parte que ustedes sean vasallos de los reyes de España. Y él le dice, Boechillo le dice a él, le dice, oye, yo no tengo oro aquí para entregarte. Lo que tenemos es algodón. ¿Lo quiere? Y él dijo, sí, dame el algodón. Porque tú sabes que la familia de Colón, ellos eran tejedores. Y ellos sabían de ropa y eso. Y en América, lamentablemente para los españoles, todavía no habían fábrica de fabricar ropa, que eso era un negocio, el negocio de la ropa. Eso era un negociazo, que de ahí es que viene la confrontación en parte de Cristóbal Colón y Nicolás de Obando. Porque Colón metió una ropa en el barco de Obando cuando Obando venía a ser gobernador en la Española. Y luego la negoció, porque Colón era un negociante.
y Colón tenía todavía cierto nivel de influencia en la colonia con la gente que él tenía ahí. Entonces, Entonces, Colón, mito y realidad. sí, Por mucho tiempo, estoy diciendo que la mayoría del tiempo a nosotros se nos enseñó que Colón era un navegante dotado de muchas habilidades, pero de repente pasó algo. No sé si tú te diste cuenta que de repente a Colón como del 2010, del 2012 para acá, le cayó una campaña de prestigio. No sé sí, si tú notaste esa percepción en lo general, donde, bueno, aquí decíamos que Colón fue el descubridor, Colón, 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 pero de repente, vamos a ver, al menos Bartolomé era pragmático. Recuerdo haber leído que Colón rechazó una oferta de Guarionex de plantar un gran conuco en lugar de dar tributo al oro. eso es Mi cierto, hermano. eso es cierto, eso es cierto. Entonces, volviendo al tema, a Colón pasó de ser un héroe, lo ha hecho dos veces, creo yo, vivo y muerto. Sí, Pasó de ser un héroe a un villano, vivo y muerto, cuando entonces Bobadilla lo dice, mira, tú eres que te va. Pero ok, volvemos al 2000, a este siglo. ¿Qué tan grandioso era Colón y qué tan malo fue? Porque a los personajes históricos tenemos la costumbre de decir fue muy malo o fue muy bueno, pero no vemos las aristas de los personajes. ¿Qué fue lo grande y qué fue lo no tan grande de Cristóbal Colón? mira, a Cristóbal Colón yo creo que hay que darle un premio porque el tipo que más esperado para hacer ese viaje ha sido ese señor. Oye, él esperó en la corte de los Reyes Católicos prácticamente 8 años para que la reina le diera el visto bueno, porque eso que él le mostraba a los reyes, para que ellos obviamente patrocinaran ese viaje, duró 8 años engavetado prácticamente en la corte. Y tú sabes que era una corte itinerante, por ejemplo, una corte que se movía. En ese tiempo los reyes no tenían una ciudad fija que era la capital específica de Castilla, sino que ellos estaban en Medina del Campo, que estaban en Sevilla. La corte era itinerante, se movía de lugar en lugar y Colón le caía atrás a la corte, porque él tenía el deseo de su convicción de que él entendía que él iba a llegar. Pero si nos vamos atrás en el tiempo, Colón era un corsario, pero óyeme, oye qué tipo de corsario lo que yo te voy a decir ahora. Colón estaba bajo las órdenes de un monarca francés, de la realeza francesa, llamado Renato de Anjou. ¿Y quién era Renato de Anjou? Era un señor francés que reclamaba los territorios de Nápoles y Sicilia que estaban bajo el control de los aragoneses, o sea, del reino de Aragón. Sí. Y él relata a Colón en una de sus cartas, que él le dice a los reyes, indignado, ya preso, después que Bobadilla lo metió preso, etcétera, dice, reyes, pero yo duré detrás de ustedes 8 años en la corte, atrás de ustedes 8 años en la corte, y luego admite lo que yo te estaba diciendo ahora mismo, que él estaba bajo las órdenes de Renato de Anjou, y no solo eso, sino que con Renato de Anjou, él capturó la Fernandina, que era la nave, o sea, pero cuando él estaba joven, vuelvo y digo, no era en el tiempo de, obviamente en su juventud, él capturó la Fernandina. ¿Qué era la Fernandina? Era la nave insignia de los aragoneses. Por eso, lo primero que se les revela en América es son aragoneses. Bernardo de Boil era un aragonés catalán. Pedro Magarí, que fue el que él mandó a que agarrara y entrara al Cibao, explorara el Cibao. Pedro Magarí también se le revela en el primer año se le van. Y Francisco ¿Pero por qué se le Roldán. van? Pero Roldán un poquito más después. Mm. Roldán se revela después. Te estoy hablando en el primer año. En el primer año se le va Pedro. Oye, Bernardo de Boil era el vicario apostólico que designó el Papa Alejandro VI en América. Y se le va. ¿Pero por qué tú crees que se le va? Y esos son parte de los estudios que yo estoy haciendo. Y es que Bernardo de Boil fue embajador en Francia. Y como Renato de Anjou era un monarca de Francia, o sea, de la realeza francesa, Boil se enteró allá que Colón era un corsario. Entonces ellos, bajo el mando de Colón, dicen, pero vean que nosotros estamos abajo del mando de un corsario. Y no solo eso, también cuando ellos llegan que encuentra el fuerte de Navidad destruido, el primer sospechoso era Guacanagarix. ¿Y qué dijo Colón? A Guacanagarix no le va a pasar nada, porque Guacanagarix había hecho un pacto en el primer viaje para estar en una alianza posible, porque a él lo estaban atacando ya lo que es Caunabo, Boechillo, Guacanagari, perdón, a Guacanagari lo atacaban ellos.
Porque, Entonces, él hizo una alianza estratégica y se habla, no, que el complejo de Guacanagarí, pero hay que entender el contexto histórico, vamos a hablar de eso. sí, El pero entonces en contexto ese histórico, contexto también tenemos una cosa, es que dicen sí, que nosotros, bueno, no nosotros, ellos, los españoles llegan y se aprovechan de los indios. Lo que mucha gente no sabe es que los indios tenían guerras internas y que ese es el muchos punto. españoles Sí, pactaron con indios o indígenas o aborígenes para acabar con otros aborígenes. Obviamente, ellos no se imaginaban que iba a pasar, ellos no se imanaron cómo iban obviamente. cómo Sí, sí. solucionar las relaciones, pero como Colón, que hablaba, no hablaba, no creo que haya hablado el castellano perfecto, y Ujú. seguro hablaba alguna lengua regional de Italia. ¿Cómo Colón, cómo los españoles comienzan a interactuar como los indios? Porque con los indios, ¿en qué sentido? En que, bueno, tenemos a los ciboneyes, tenemos a los macorices, tenemos a los taínos, A los iguayos. hablan idiomas diferentes, hay deidades en común, pero ¿cómo ellos pactan? Porque hay que pactar, hay que negociar. Mira, ¿Cómo ellos llegan ahí? el libro que yo escribí se llama Ramón Pané y su visión emulada. Ramón Pané fue el chivo expiatorio en este caso, porque Pané, Colón lo manda a vivir con los nativos en 1494 y él dura 4 años viviendo con ellos. Escribió un libro llamado, que lo pueden encontrar en internet gratis, en PDF, llamado Relación de las Antigüedades de los Indios. Lo escribió Ramón Pané. Y Ramón Pané vive con los nativos y aprende no solamente una lengua, muy posible aprende dos. Y los traductores oficiales que había era Pané, como ya obviamente ya te lo ¿Ese era el que mencioné, decía la lengua? y espera, Cristóbal Rodríguez La Lengua. Ok, Ese era el segundo que te iba a decir. ok. Cristóbal Rodríguez La Lengua y Pané eran los únicos, hasta donde se tiene entendido en documentos, que conocían la lengua. Entonces, Pané vive con los nativos. Y vuelvo y te digo que consigan ese libro, Relación de la Antigüedad de los Indios. Eso aparece gratis en internet. Y ahí él relata la cultura completa de lo que los indios creen, o los nativos americanos en este caso. Recordemos que estaban los macoríes, los iguayos y los taínos. Eran los tres primordiales que sobresalían. Y eso es muy importante entenderlo. Entonces, Panel primero que interactúa con ellos. Pero tú ahorita hablaste de Roldán. Y hay un caso importante con Roldán, porque Roldán, cuando se revela a Colón, él era muy cercano a Colón, pero él se le revela obviamente por el hecho de que a Colón no lo estaban respetando y él entendía que él también tenía el derecho a hacer lo que le daba la gana. Ahí no había WhatsApp, de que la reina te va a mandar un WhatsApp, de que para que tú la escuches lo que ella te va a decir, eso no existía. Sí, porque O la sea, correspondencia tardaba mucho oh, eso, en ir y venir, eso porque la era queja iba Messi, y venía. Messi, Messi, Messi. Entonces, ¿qué hizo Roldán? Roldán agarró y se fue para el sur. Y allá empezó a emparentarse con las nativas de la realeza de Jaragua, de donde viene Anacaona, Boechillo, donde viene el mismo Enriquillo. Esa realeza de Jaragua, ellos se emparentaron con ella. ¿Pero y por qué? Porque ellos entendían, porque los españoles tenían ese concepto de linaje real, que si ellos se emparentaban con la realeza de Jaragua, cuando se repartiera lo que se iba a repartir, ellos podían reclamar títulos noblarios o nobiliarios de la realeza de Jaragua, porque ellos estaban casados con las hijas de los reyes de Jaragua. A eso se les llamó los caciques blancos, porque ellos se pretendían que eran caciques, porque se casaban con la hija de los caciques, etcétera, etcétera, etcétera. Y la interacción fue más sexual que otra cosa. Fíjate, Miguel Díaz de Aux, donde nace el primer mestizo, Miguel Díaz de Aux el joven. Se casó con Catalina, una cacique que estaba en Santo Domingo, lo que hoy es Santo Domingo. Que Santo Domingo nunca debió existir como ciudad tampoco. Sí, ahí vamos. Es Entonces, otro tema. pasando. Primero, se supone que llegamos a la Isabela, o sea, Puerto Plata. Sí, No funcionó, no, las expectativas fueron muy pobres a nivel de recursos. Luego se mueve todo a Santo Domingo. sí. Tenemos aproximadamente 10 años en la colonia. 10 años en la colonia, 1500 y pico. Se fue Colón por múltiples razones, problemas. Bobadilla dura 2 años y pico, creo que fue que naufragó. Sí, Llega Obando, Bobadilla naufraga, sí. Sí, llega naufraga Bobadilla. Nicolás de Obando. Nicolás de Obando logra consolidar la colonia. Entonces, ¿qué méritos tiene Nicolás de Obando como en el regreso, como
en el interés, como en el momentum, Nicolás de Obando. Importantísimo, importantísimo. Obando, mucha gente lo cataloga como un asesino. Yo creo obviamente que sí, que lo fue, porque él hizo obviamente cosas que no. Ahora, si uno lo ve en el marco de ahora, obviamente un tipo terrible. Pero lo hizo, obviamente, entendiendo el cargo que él tenía. Recordemos que para hacerle guerra a los nativos, eso se llamaba guerra santa. Por ejemplo, si un nativo no aceptaba la palabra de Dios, era prácticamente un enemigo en ese tiempo. Entonces, si a los nativos se les explicaba qué era el concepto del cristianismo, etcétera, 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 y ellos como quiera te asesinaban, eso era automáticamente el punto rojo para declarar guerra santa. Tú me mataste a los soldados míos, eso es guerra santa. Yo te puedo entonces a ti matar y esclavizar. Pero al principio los nativos no eran esclavos. La No eran esclavitud, esclavos. no, Ujú. al principio no. Porque la misma reina Isabel le dijo a Colón, le dijo, mira, esos indios que tú trajiste, devuélvemelo para atrás, que esos son súbditos míos. ¿Quién te dio permiso a ti? Le dice la reina. A tú Sí, traerme indio para acá. claro, porque se decía que primero había que hacer una labor de cristianización. El problema era que, según yo Correcto. estuve leyendo en el libro general de historia dominicano, que es un poquito más sintetizado, porque sí, que súper sintetiza mucho, pero en palabras plenas dice que primero se trató de evangelizar a los taínos. Obviamente no Pané, lo lograron y Pané también fue que hizo había esa labor. negativa. Pané fue el primero. Pané. Ramón Pané fue el primero que hizo eso. Pero entonces también había una negativa de Colón por términos económicos. O sea, Claro. como que si yo lo convierto en cristiano, no voy a poder esclavizarlo. Entonces yo, o sea, es como que trató de poner traba burocrática, para ponerlo así. Trató de poner mucha traba en ese concepto. Háblame de eso. Dame dónde está. Está aquí. Que todo el mundo debería leer este libro. Que esto fue algo importantísimo que se hizo allá en España, este trabajo. Bueno, me fue eso ahí. Pero espérate, míralo aquí. La caída de Cristóbal Colón, el juicio de Bobadilla. Aquí está el juicio completo de Cristóbal Colón. Eso lo hizo Consuelo Varela y Isabel Aguirre, la transcripción del documento. Ahí está, el juicio completo. ¿Qué dicen los testigos? En este caso yo me enfoqué en Pané. Pané dice, perdón, Cristóbal Rodríguez La Lengua dice, si no me estoy equivocando, que era él. Cristóbal Rodríguez dice que él se encontraba a Colón y que él y Pané hablaban y que Colón le decía a Pané, óyeme, enséñamele el Ave María, enséñamele el Padre Nuestro, no me lo bautice, porque era un negocio. Si tú lo bautizabas, automáticamente eran súbditos de la corona y como eran súbditos de la corona no podían ser sujetos a esclavitud. Eso estaba más que claro. Entonces, la ley de Burgos, ahí está diciendo mi amigo Luis, claro, eso fue un poquito más adelante, eso fue ya 1511, 12 aproximadamente, allá en España, en Burgos. Pero lo que estamos hablando un poquito más temprano, estamos hablando todavía siglo XV, final del siglo XV. Colón le hace referencia a eso. Colón hace referencia de que, óyeme, yo no voy a bautizar a esa gente, pues si lo bautizo, no puedo ser metido. Entonces Colón, como se le acabó el dinero, ¿qué hacía? Bueno, yo te doy, yo te pago con esclavitud, con indios que se le han revelado a la corona, indios que no quieren ser cristianos, pues, en guerra, están en guerra santa, pueden ser esclavos. No es por la raza, la gente está confundida. No era esclavo, eso no era así. Tú es más por un tema religioso, de cultura, de que por la raza de la piel, porque lo mismo Está cortando, me dicen los muchachos. Hamlet, Hamlet, checa tu conexión que se está cortando. Hamlet, se está cortando. Dicen los muchachos, checa tu conexión. ahí, me escuchan ahí mejor ahora, Sí, mejor. sí, Me te parece que te cambió de escuchan. reto algo. Sí, no, no, ya yo activé otra red Ok, ahora. ¿Me escuchan bien? Que niño. reporten, que Sí, sí. reporten. Yo creo que ahora sí, porque yo estaba escuchando cortado, pero pensé que era mi internet. Entonces cuando vi que Jelsin habló, entonces ya ahí sí. Sí, sí, Sí. ahora que reporten, sí, bien. Jelsin, ¿cómo lo oye? Pam, 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 pam. Yo creo que ya se ve bien, porque ya yo te veo Sí, bien.
Ya se está escucha bien, mejor. perfecto. Entonces, estamos hablando de que, eh, eh, bueno, se me fue el hilo de la parte que te estaba diciendo ahí. Eh, pero bueno, estamos hablando de lo que Colón estaba haciendo con los nativos. Ujú. Que Colón tenía el interés de que si no lo cristianizo, si no se bautizan, automáticamente son en contra de la corona. O sea, se le puede hacer guerra santa porque son enemigos de la cristiandad. Pero en la esclavitud, yo estaba diciendo ahorita, que no viene del color de la piel. No solamente los negros eran esclavos. Los árabes eran esclavos de los españoles cuando ellos lo vencían en una batalla. ¿Dónde viene la palabra esclavitud? Es de los eslavos, de las tribus eslavas, de lo que hoy es Rusia, Ucrania. De ahí viene la palabra esclavitud, de los eslavos. O sea, que era blanco contra blanco. Pero en Europa no se mataban ellos mismos. Los franceses con los españoles, las ciudades italianas, los estados italianos, Antes con los diferentes estados de... italianos. Entre ellos mismos se esclavizaban. Eso es un Entonces, tema por ejemplo, bien, sí, entonces, bien explicado. avanzamos, tenemos una población taína que se está diezmando. Cuando, yo sé que los primeros esclavos que llegaron fueron los ladinos, que eran negros, que ya eran cristianizados Sí, y que hablaban correcto, español. Eso fue lo correcto. primero que llegan. Pero está menguando la población indígena. Sí, tenemos una población mestiza que va ascendiendo, pero, Sí, pero al mismo tiempo, por las distintas enfermedades que van trayendo los mismos africanos, también la población va cayendo, porque la gente cree que siempre hemos sido un país poblado. La española como isla, antes de que, por eso que vamos a esta parte, era una isla muy poco poblada. O sea, eran, había menos de, ¿qué? Menos de 50,000 gente, quizá, a lo demasiado. Me dice si las cifras son para el 1550, 1500, no había tantas personas. Entonces empiezan los esclavos a llegar. eh, entonces, dónde entonces, que esa esclavitud que se le daba a ellos? Esa esclavitud que se le daba a ellos. sí. Eh, ¿Cuáles eran las condiciones? Obviamente era esclavitud, no es que era un risol tampoco. no, claro que no. Mira, muy interesante. El mestizaje se dio desde el principio, desde que los españoles llegaron, como te dije, los españoles se contagiaron con la sífilis por eso, porque tenían relaciones sexuales con las nativas. De ahí sale el mestizaje. Y esos mestizos, los primeros mestizos de América, los primeros 30 años o los primeros 50 años de la llegada de los españoles, esos mestizos que llegaron eran importantísimos, para decírtelo de esa palabra así, porque ellos en la mayoría de los casos sabían los dos idiomas y entendían la cosmovisión taína y la cosmovisión española. O sea, eran importantes la conquista. Pero en México conquistó Miguel Díaz de Aus. Miguel Díaz de Aus fue el primer mestizo certificado en América, según la Real Academia de la Historia Española. Y nació en Santo Domingo. Pero es otro tema. Volviendo al tema de la esclavitud. Tú sabes que los negros que llegaron, como tú dijiste, eran negros ladinos. Venían ya cristianizados. Y algunos eran libres, como por ejemplo Juan Garrido. Juan Garrido era libre y fue el primero que fundó una pequeña iglesia en México luego de la conquista de Tenochtitlan. Y fue un negro que la fundó. Era capitán. También está Juan Valiente. Que la gente busquen por ahí quién fue Juan Valiente. Juan Valiente fue conquistador en Chile y era un negro. O sea, como una nación que supuestamente era, era en contra de la negritud, vamos a ponerlo de esa manera, permite que eso pase. Y era que los españoles no tenían un concepto racial en sí. Ellos lo que entendían era que tú deberías ser cristiano. Si tú eras cristiano, católico, y tú hacías lo que tenías que hacer con la cristiandad, tú eras un hermano mío igualito. Pero No había entonces problema. existían clases sociales, dígase, Claro que teníamos los sí, claro blancos que sí. peninsulares, que eran los electos a todos los cargos que tenían que ver con la Real Audiencia, tenían que venir con la península. Pero los blancos peninsulares de alto nivel, Sí, porque había blancos sí, peninsulares que eran campesinos que no llegaban a ese nivel tampoco. claro, que eran los Pero criollos sigue. que ya Sí, habían sí, sí, nacido. Pero sí. entonces había había un problema entre los criollos, entre la naciente clase criolla de aquí de la isla de Santo Domingo, porque España tuvo un problema para mí, lo digo yo porque estudié contabilidad, y era que era muy centralizado en el tema del comercio. Dígase, solo se podía comercializar en el puerto de Santo Domingo.
solo el que tenía su mercancía en el puerto de Santo Domingo podía exportarla. Sí, Entonces, la fuente económica más lucrativa, aparte de lo que veían en Santo Domingo, era el contrabando. correcto, correcto. Entonces, tenemos que la corona española se da cuenta que, wow, hay un contrabando fuerte, estamos dejando de percibir impuestos, tenemos mucha guerra pasando al mismo tiempo, tenemos que financiar la campaña. Y hay un gobernador que se llama Osorio, que yo creo que tú lo conoces más que yo, que decide devastar la parte occidental, sí, la parte occidental de la isla. La devastación de Osorio, causas y consecuencias, que las consecuencias las van a saber mucho ahora, son obvias. Sí, 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 no, claro, claro que sí. Mira, el tema con Osorio, recordemos que España tenía una guerra abierta, activa con las Provincias Unidas, que es lo que hoy Holanda o Países Bajos. Porque Holanda y Países Bajos en un momento fue controlada por España. Sí, Y era eso, como una provincia de España. claro, porque, y esto ya es un tema matrimonial un poco largo, pero lo voy a tocar rapidito. Carlos V, rey emperador, rey en España, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, por vía de su abuela, María de Borgoña, obtiene esos ducados, esos territorios, y lo incorpora prácticamente al Imperio Español. ¿Qué pasa? Que los holandeses eran protestantes, creían en el calvinismo, creían en las diferentes denominaciones del protestantismo. Y le hacían la guerra a los españoles con todo lo que pudieran. Si era metiéndole mercancía para Biblia contrabandearla, protestante trae. claro. Y todo eso va por ahí. Los ingleses y los franceses tenían los corsarios también. Porque hay una diferencia. Un corsario y un pirata no son lo mismo. No, También es otro porque tema. un No, corsario sí, era un permiso que te daba la corona la para corona, que tú atraques los barcos, la mercancía española, pero todo pero sin autorizado, o sea, uniforme tú estás militar, legal. sin nada de eso, para que ellos no entendieran que fui yo directamente que Era te lo mandé a hacer. prácticamente en la guerra moderna, te podría decir que un corsario Mercenario, sería un perdón. mercenario, exacto, Sí. sería un mercenario. Es Pero un mercenario del mar. había corsario y mercenario. Perdón, corsario y pirata. Los piratas no tenían nadie de que coró, ellos hacían su cosa por su cuenta. Entonces, la devastación de Osorio era para eso, para impedir de una manera u otra que los franceses se instalaran, como quiera se instalaron en la isla Tortuga. Tuvo un efecto contrario, porque al tú dejar Claro, esa parte pero, sola, pero eso fue un error. Pero tú sabes, lo vemos ahora históricamente porque pasó el tiempo. Pero era que nadie quería estar en Santo Domingo, hermano mío, nadie quería estar en Santo Domingo. En Santo Domingo no había nada en ese tiempo, nada no que había hacer. nada. Ahora bien, Era en Perú, Virreinato de Perú, el Virreinato de la Nueva fue España. Granada, el Virreinato de la Nueva España, ahí era donde estaba el centro del poder español en la época. Porque en Santo Domingo hubo tiempos en Santo Domingo que era prácticamente, prácticamente imposible ver un barco español llegar al puerto de Santo Domingo. Nadie se quería meter al Caribe, eso estaba lleno de piratas y corsarios. Y era más arriesgado tú meter un barco hacia allá a dejarlo que los piratas te lo atraquen prácticamente, para decirlo coloquialmente, lo estoy poniendo coloquialmente. Para que me atraquen un barco cuando en Santo Domingo lo que voy a, una mercancía, para ponerlo en el contexto actual, lo que me voy a ganar son $500, cuando viene a ver me atracan un barco de $50,000. ¿Me entiendes? No vale la No pena, era negocio, el riesgo no no vale era la pena. negocio, no era No era negocio. negocio. No era negocio, para eso a lo mejor me voy a Cuba, que tiene por lo menos una bahía. El puerto de Santo Domingo no tiene bahía. Y era más complicado tú entrar un barco. Y si llegaba un huracán, el barco se te iba a pique. Entonces también muchas familias de la española migran a Puerto Rico, migran a A Cuba, migran a Venezuela. Nueva España, migran a Venezuela, migran al Virreinato del Perú. Entonces, pasa lo siguiente. Este, pasaron las devastaciones de Osorio, pero en ese momento, ese fue un siglo decadente. Los Sí, 1600 fue un sí, siglo decadente, donde el, el control que quería tener la colonia española sobre lo que se producía aquí era tan fuerte que los criollos decidían contrabandear con la parte francesa. Entonces, sí. cuando Francia dice y reconoce
porque no estoy seguro si fue un conflicto que pasó en Europa, pero cuando Francia dice, más, mire, la parte occidental es de ustedes, firmado, ya, ¿Cuándo, tú dices, rendí. cuándo España dice eso? Ujú. Mira, eso es importante, eso que tú estás mencionando. Tú sabes que los españoles se concentraron en México, lo que dijimos ahorita, Virreinato del Perú, etcétera, y ellos descuidaron, que también fue un error, las islas de las Antillas Menores. Y de ahí los piratas agarraron esas islas y las convirtieron en centros de comando para atacar a los propios españoles. Principalmente la isla de San Cristóbal. Era el centro de comando de la piratería y todos los corsarios, era San Cristóbal, que ahora es San Cristóbal y Nieves se llama. Porque no vale Nieves. Ese era el Nassau también era. centro, ese era el centro de la piratería. Entonces, ¿qué pasa? Que desde ahí ellos atacaban prácticamente todos los barcos españoles, por eso nadie quería ir a Santo Domingo, eso era uno de los puntos. Entonces se instalan en la Tortuga aproximadamente para el año 1625. Ya ellos se instalan ahí prácticamente. Los españoles obviamente guerreando, porque en Haití, en ese Haití que estamos hablando de ese siglo XVII, el gobernador no estaba ahí. Los franceses, perdón, gobernador francés, el español sí No, no estaba en había el lado gobierno dominicano. francés. No estaba formalizado. Sí, porque los franceses lo que tenían era un encargado de colonias. Y ese encargado de colonia no era, por ejemplo, decirte, el encargado de colonia en Haití, no, era el encargado de colonia de todo el Caribe. Y luego ellos formalizan después. Pero cuando llega Felipe V, el trono español, no sé si tú estás familiarizado, perdón, con Felipe V, el rey animoso. Bueno, tengo un cuadro por ahí de Felipe V, pero no te lo puedo enseñar ahora. Óyeme, Felipe V era un rey francés, fue el primer rey Borbón. Borbón de España. Todavía yo creo que los españoles son Borbones, la Sí, línea la de ellos es Borbón. dinastía es la misma, la dinastía Borbón. Ellos son, ya tú sabes, eso es larguísimo, pero no te lo puedo explicar ahora. El caso es que Felipe V era un príncipe, era hijo del delfín de Francia. El delfín de Francia era el príncipe heredero a la corona de Francia. Y cuando Felipe V llega al poder, ¿qué dice Felipe V? A esa gente que son franceses, suéltenlo en banda. Prácticamente, en pocas palabras, ¿qué te voy a decir? No breguen con esa gente. O sea, no que no comercialicen con ellos, sino es que no lo empujen para allá, déjenlo tranquilo. O sea, que hagan lo que ellos Sí, porque quieran. era ilegal comerciar con Porque Francia, porque ellos no podían sí, comerciar con nadie. pero que él era francés. Sí. Y como él era francés, él no veía el conflicto como un español puro. De que no, esta gente son de Francia, sácamelo de ahí. Él era francés. ¿Qué él va a hacer? No es que él apoyaba 100% a los franceses, porque ya él tenía un reino en España. Pero él prácticamente descuidó en parte los temas fronterizos de ahí. Y esa gente fueron avanzando. Porque Felipe V era francés, volví te digo. Felipe V ni español hablaba, para que tú tengas una idea. ¿Me Entonces entiendes? tenemos O que sea, se a firma. partir, a partir de Felipe V, hasta el ejército español pasó a ser un ejército al modelo del ejército francés. Porque, vuelvo y te repito, él nació en Versalles, el gran palacio de Versalles. Fue educado como francés. Y el mismo abuelo de él, que era el rey Sol, Luis XIV, le dijo a él, vete a España y sé un buen español. Y él le dijo, pero ¿cómo hace un buen español? Yo lo que soy francés. ¿Tú me entiendes? Entonces, todo eso va pasando por ahí porque los Habsburgo, que era la dinastía anterior a los Borbón, Eran de los Austria. los Austrias, se le dice Habsburgo o de Austria. Los Habsburgo o Austrias eran unos religiosos empedernidos, porque los franceses, aunque eran dique católicos, porque el rey era su cristianísima majestad, mientras que el español era su majestad católica. Ese era el título del rey de Francia, su cristianísima majestad. Su cristianísima majestad, aunque entre comillas te decía su cristianísima majestad, él no era tan católico como te lo hacían creer. Su cristianísima majestad era más protestante que otra cosa, pero callado. Porque acuérdate que la visión colonial española no era la misma visión colonial de los franceses. La, la visión de los franceses era una visión extractivista. Yo voy a sacar todo lo que yo puedo y yo no me mezclo con nadie, aunque ellos sí se mezclaron en parte. Pero los españoles se mezclaron con todo el mundo porque ellos querían expandir la fe. ¿Me entiendes? Por eso es que la visión es muy diferente entre Haití y República Dominicana, pero ya es un tema, tú sabes, para más adelante hablarlo, con más Ujú. detalle, porque estamos en temas coloniales. Dime. Por ejemplo,
se instituye la colonia, yo creo que fue Ipswich, si no me acuerdo. Sí, sí, Entonces, había había una desconexión entre España y Santo Domingo, pero por otra parte, tan pronto Francia toma parte de Saint-Domingue, pone manos a la obra. Donde, como ahora, Saint-Domingue es la corona, es como la joya de la corona de Francia, súper productiva, súper, obviamente bajo las condiciones, porque era prácticamente una mano de obra gratis, una era un explotación ingenio, masiva, una una explotación explotación masiva, masiva. un ingenio gigante. Entonces tenemos dos tipos de esclavitud. Tenemos una intensiva y agresiva y tenemos otra pasiva Una que ni esclavitud, siquiera se como puede decían, una esclavitud blanda, para decirlo así. blanda. Entonces, mientras nosotros tenemos a República, bueno, a Santo Domingo, con una esclavitud blanda donde se están formando los atos, Sí. donde se vive de atos y se vive del contrabando, porque Y del los corte de recursos que madera nosotros también, teníamos, corte de madera. bueno, sí, mucha caoba, Sí. mucha madera preciosa. En el sur Entonces, específicamente. al otro lado, se estaba gestando una economía dentro de lo que cabe, un poco más industrial, más intensiva, más agresiva. Se puede Una decir de plantación, se diría, de plantación. de plantación, pero más agresiva, en todo el sentido de la palabra, más agresiva. Entonces, se podría decir que en algún momento las partes fronterizas de, de Santo Domingo pudieron, porque recuerda que el Cibao, el sur y el noroeste, ellos hacían mucho contrabando a Haití. O bueno, ya en ese tiempo era legal, porque ya dejó de ser Sí. contrabando, ya pudo haber sido formal. Podría decir que la base de la economía o que dependimos o en ese momento económicamente de lo que compraba Saint Domingue, ya que exportar era mucho más difícil a otros lugares que a Santo Domingo porque tú eras cruzando la frontera y en ese tiempo no había migración ni un control fronterizo y dudo mucho que ellos estuvieran pagando impuestos, por ejemplo, frontera de Montecristi, Saint Domingue, para Sí, poner un sí. ejemplo. Mira, yo tengo aquí, y esto se lo recomiendo a los amigos que están aquí. Este es la descripción de la parte española de Santo Domingo de Monroe de Semerri. Tienen que buscarlo, ese libro. Ese libro te detalla muchas cosas importantes de las que tú más o menos ya mencionaste. Pero mira, qué interesante esto. Eso que tú dijiste es muy cierto en el tema de la comercialización, porque ya hablamos que la piratería, etcétera, en el Caribe, y que eso limitaba el flujo de los barcos. Pero recuerda que la colonia de Saint Domingue era una colonia que tenía prácticamente 5, 6, quizás hasta 10 veces el tamaño Sí, poblacional que sí, tenía porque tienen la muchos parte esclavos. española. Por ende, nosotros que teníamos esos atos gigantes, tenemos una provincia llamada Mayor del Rey, Alto imagínate, Mayor de Reyes. Todavía torean ahí. todavía, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes una población inmensa de aquel lado y la comida prácticamente está de este lado, porque la red de la comida, ¿a quién tú Claro. se la vas a vender? ¿A quién tú se la vas a vender? Y aquí había mucho ganado cimarrón, mucho cimarrón. Claro, entonces, Había gente que no mucho se ganado dedicaba a cimarrón, criarlo, mucho sino a ganado, cazarlo. claro, y mucho ganado cimarrón que cruzaban los mismos franceses la frontera sin permiso desde ese tiempo a cazarlos. Porque era gratis, tú no tenías que comercializarlo con nadie. Y también pasó algo que eso se formalizó en el Tratado de Aranjuez. Se Era que está la cortando, Dios mío. esclavitud de aquel lado, como ya tú dijiste, que era brutal la esclavitud de aquel lado, ¿verdad? Los esclavos que hacían, se escapaban y se pasaban para el lado español. Y los españoles no lo dejaban ir, no lo Trata dejaban de volver. chequear, Ale, trata de chequear la red, que creo que se está yendo otra vez. Sí, ¿estoy bien ahí? Sí, yo creo que ahora sí, se cortó un Ok. momento. Eh, la corona española se daba cuenta de eso, pero ¿qué pasaba? Tú tenías que comercializar con quien te va a comprar el producto. Esa red era un montón de res que había de este lado. Entonces se vendía a Saint Domingue. Pero los esclavos que se escapaban de aquel lado iban a Santo Domingo porque mencionaban lo que tú mencionaste ahorita, que fue la esclavitud blanda. Ellos sabían que ni en África tenían la oportunidad que tenían de cruzar para Santo Domingo. Porque en África, como eran tribus que se mataban entre ellos mismos y se esclavizaban entre ellos mismos en África, venir a Santo Domingo y escaparse a las paraíso. Una esclavitud blanda.
Los españoles no daño como no hacían los franceses. Entonces, esa sierra de Bauruco que está allá para el sur, ese era un paraíso para los esclavos del lado de Saint Domingue escaparse y quedarse ahí arriba, en la sierra de Bauruco. Y de hecho, hay una historia muy, muy curiosa de los Minas, que es San Lorenzo de los Minas, que ellos son un grupo de cimarrones que se escapan de Saint Domingue y se establecen en la ribera este Correcto, de, es correcto eso. de Santo El Domingo. río Sama. Sí. Yo estuve leyendo la carta de la Real Audiencia, donde no me acuerdo quién fue que la mandó, pero explicó que había un grupo de negros en la ribera oriental del río Sama que había que evangelizarlos, que había que cristianizarlos, Sí. porque en caso de que hubiera otra guerra con los franceses, ellos podían ser útiles como material de batalla. No me acuerdo, porque yo creo que yo vi ese material, era un PDF de las cartas a la Real Audiencia, Sí. en el español antiguo, porque el español cambió mucho, ha cambiado bastante de aquí a allá. Entonces explica eso, Sí. que hay muchas localidades, bueno, no muchas, pero por ejemplo, Lumini es un ejemplo de cimarrones que, escapando de las condiciones de esclavitud de Francia, vienen a Santo Domingo y logran mejores condiciones. Entonces, hubo un momento en el tiempo-espacio donde la esclavitud era legal, pero no era posible por términos económicos. Dígase, yo tengo 5, 6, 7, 8 esclavos, tengo un hato, pero la cosa no está bien, no puedo cuidar de ellos, no los puedo llevar a la iglesia, no los puedo alimentar. Te di la libertad. Entonces había como un sistema de esclavitud que en teoría sí existía, pero no todo el mundo podía darse el lujo de tenerlo. Entonces, ¿cómo se puede dominicana, los negros dominicanos, qué familiaridad tuvieron con sus dueños? ¿Cuál fue la familiaridad? Vamos a ver, yo creo que me conté yo. ¿Me Sí, escuchas? sí, sí, sí. Sí, Ok. yo te escucho. Más o menos entendí la pregunta como a media, pero más o menos te voy a responder. Vuelvo y te remito al libro de Monroe de Semerry, Descripción de la parte española de Santo Domingo. Monroe de Semerry dice algo interesante, porque él era un diplomático francés que estuvo en la isla de Santo Domingo. Y él dice, a diferencia de otros lugares, aquí todo el mundo prácticamente está mezclado. Y aquí, después que el dueño te tiene cariño, antes de morir se hace un testamento en algunos casos y dice que te dé la libertad a ti, que tú eres libre. ¿Cuándo tuviste eso en la corona francesa? Nunca. Es más, la corona francesa en Haití se dio ¿tú sabes que en Haití se dio el mulataje o el mestizaje? Se dio. Sí, En sí, Haití pero se dio el entonces mulataje. ellos todavía ellos se querían una raza aparte, donde nosotros vamos a luchar por nuestro derecho, Sí, no por el de ustedes. Hagan su sí. diligencia. Yo quiero incluirme Entonces, yo en la sociedad, no ustedes. el Ustedes son. mulataje, el mulataje se dio en Haití. Lo que tú sabes que por qué en Haití no, ellos no se parecen así a nivel de una mezcla racial como nosotros, que somos más, que somos claritos, negritos, morenitos, blanco, negro. ¿Por qué eso no se dio? Porque cuando empezó la revolución haitiana, esas familias que eran mulatos, porque eran hijos de los blancos, terratenientes, se fueron para diferentes islas y para Nueva York también vinieron. Y ahí nada más se quedó la masa negra, pobre de Haití, que hizo la revolución. Por eso es que ellos no se ven así, de que mezclados, que tú dices, ellos parecen más negro puro de África que una mezcla racial como lo somos nosotros. Porque esa clase media de Haití, la mayoría salió de Haití huyendo a la revolución haitiana. Mira, hay un libro por ahí, se me olvidó el nombre, yo lo tengo, pero está ahí adelante, en mi librero adelante, que creo que se llama Gotham, que es el nombre que le ponen a la ciudad gótica de Batman. Se llama Gotham, pero no recuerdo el nombre específico, yo lo tengo allí. Que hay un empresario inglés, o sea, inglés estadounidense ya, pues ya los Estados Unidos se habían independizado, que él dice que cuando pasó la revolución haitiana, que llegaron muchísimos franceses con mulatas, tú sabes que aquí en Estados Unidos había un tema racial muy fuerte. Sí, muy fuerte. Di- Todavía en los estados del dice, sur se ven secuelas. sí, dice ese empresario que en la ciudad de Nueva York empezaron a llegar franceses que salían de esos barcos con mulatas, que eran mujeres obviamente de un cuerpo, tú sabes que las mulatas
esa mezcla racial le daba un cuerpazo a esas mujeres. Y dice él relata que dice que él nunca había visto mujeres de ese calibre. Pues tú sabes que en ese tiempo la moda francesa era lo último, los perfumes franceses, las mujeres de Francia, la costumbre francesa. Y él dice eso, él dice, esas mujeres que vinieron de Santo Domingo, cuando él dice Santo Domingo se refiere al Santo Domingo francés. Esas mujeres que llegaron de Santo Domingo son mujeres que tienen ojos de gacela, porque eran mujeres con ojos grandes, tú sabes, un porte, un pelo, una cosa, porque era el mulataje que se dio entre los franceses y los esclavos africanos. Pero ese mulataje se dio en mucho menor medida, etcétera. Con respecto al tema que tú me preguntaste ahorita, que tú me hablaste de los negros de los minas, claro que sí, eso fue en el siglo XVII que pasó a mediados, y ellos cruzaron, y esa gente luego fueron un batallón de negros auxiliares que pelearon muchísimo y defendieron Santo Domingo. Pero te pregunto a ti, ¿cuándo los ingleses utilizaron negros auxiliares para pelear? Nunca. Bueno, en la guerra de secesión, los estados del norte sí con Estados usaron. Unidos. Sí, Pero sí, en la guerra. los ingleses de Inglaterra que te estoy mencionando. Ah, no. Desde la guerra de secesión ya sí los americanos incluso dieron. ¿Y por qué lo utilizaron los estadounidenses? Era porque ellos necesitaban eso. Es más, Lincoln le dijo a ellos, cuando ellos fueron a visitarlo, el primer grupo negro que fue a visitar la Casa Blanca, Lincoln le dijo, búsquense un lugar en África para mandarlo a todos ustedes para allá. El que supuestamente dije, que le quitó a ellos la esclavitud, le dijo, ahora que ustedes son libres, búsquense un estado en África para allá, que lo acepte ustedes, para que se vayan para allá. Se lo dijo Lincoln a ellos. O sea que el racismo de una manera u otra siempre fue latente en Estados Unidos y en la colonia francesa también, pero en menor medida que los ingleses. Y en mucho menor medida los españoles, porque los españoles no tenían un prejuicio racial. No, porque claro, eran si tú te fijas, todas las conquistas españolas, a excepción de Filipinas, que no estoy muy estudiado en la historia filipina, pero todas las conquistas españolas tienen un tema de que siempre hay mucho mestizaje. Ahora, cuando tú vas, por ejemplo, a Nueva Zelanda, o tú vas a Australia, o tú vas al mismo África, tú siempre vas a ver que hubo una minoría muy rica de blancos que nunca se ligaron con los negros. Pero, por ejemplo, en España, tú tienes, por ejemplo, el tema de Perú, súper mestizo, Bolivia, que todavía son mayoría indígena, claro. que aunque tiene enclaves que son mayoritariamente blancos, pero también Venezuela, que yo te iba a preguntar esto, y ya tenemos que hacer ahora. Colombia, Ecuador. Venezuela tiene una particularidad, y es que, según mi cálculo, sí, los taínos venían de la cuenca del río Orinoco, según las teorías poblacionales, hacia el Caribe. Yo creo que los indios de Venezuela, yo creo que serían lo más cercano, o bueno, ¿tú crees que serían lo más cercano genéticamente a los aborígenes que habían aquí? Eso es muy posible que sí. Eso es muy posible. Ahora, te invito a que tú busques los estudios arqueológicos o los hallazgos arqueológicos que se hicieron en Cabo Cabrón, Samaná, por ahí, en el año 2022-23, por ahí, hubo un arqueólogo dominico español que hizo unos descubrimientos interesantísimos. Y cuando le hizo el ADN a esos huesos con radiocarbono, perdón, apareció que el ADN llegaba a lo que es hoy Belice, Centroamérica. Mira qué interesante. Sí, y que ellos tenían ahí aproximadamente más de 4.000 años, esos huesos. Y eso me lleva a otra cosa que Colón lo relata en su diario. ¿Dónde está el diario Colón? El diario Colón, diario de a bordo. Colón relata el encuentro que él tuvo con los ciguayos, porque los ciguayos, a mi entender, basándome en lo que dijo el arqueólogo, eso ya son estudios que hay que hacerlos, los ciguayos son los descendientes de esos personajes que estaban ahí. ¿Por qué lo digo? Porque los ciguayos, y esto es algo preliminar, obviamente, tú sabes, eso es una conjetura, de un estudio que ya yo he hecho específico, pero los ciguayos hablaban un idioma diferente a los taínos, era un idioma más rudimentario, igual que los macoríes. De ahí viene la palabra quiqueya de los macoríes, que mucha gente dice, no, que la palabra quiqueya no es taína. No, no es taína, pero es macorí. No, es aborigen, es nativa americana. No es taína, pero es macorís, porque los macoríes utilizaban el fonema de la K. Quisqueya viene de ahí, quequea, y por ahí se va. Porque pero ya para terminar, sí, que ya tenemos una hora, tienes un libro que está en Amazon de $15 a $20. ¿Tú no lo tienes por ahí para que lo enseñe?
Déjame ver si tengo el trabajo por Tienes que darle aquí. promoción a tu producto, Sí, maestro. no, aquí está, aquí está. Míralo ahí. Ramón Pané y su visión emulada de los estilos de San Jerónimo y Fray Hernando Talavera. Este es el libro, el material, que tenemos ya en Amazon. También está en Libros Cuesta, pero yo creo que ya se acabaron allá en Libros Cuesta. Tienen que comprarlo en Amazon o que se contacten conmigo directamente, que yo tengo personas en Santo Domingo que se lo pueden hacer llegar o ellos pueden encontrarse y comprarlo. Pero el libro se basa en Ramón Pané, que fue el personaje que yo mencioné al principio. Ramón Pané fue el primer evangelizador de América. Por este libro, humildemente me contactaron del Vaticano porque ellos quieren beatificar a Ramón Pané, convertirlo en un santo. Y ellos están buscando las informaciones correspondientes para hacer ese trabajo de beatificar a Ramón Pané. Entonces yo soy parte de la comisión histórica que está liderada por una postuladora del Vaticano llamada Silvia Correale, la primera mujer postuladora del Vaticano, argentina, muy cercana al Papa Francisco. Y ellos se contactaron conmigo por esa vía porque obviamente yo tengo cierto conocimiento, humildemente hablando, de Ramón Pané, que fue el primer evangelizador y hemos hecho algunas Y, investigaciones. Entonces y el ujú, libro prácticamente relata un poquito de cómo Pané más o menos evangelizó y cómo fue ese proceso. Es una investigación corta y está suplementada con algunos artículos históricos que yo escribí en periódicos como El Día y periódico como Diario Libre. Yo escribo en los periódicos de vez en cuando, escribo artículos históricos. Entonces el libro es una recopilación de artículos con una pequeña investigación de Ramón Pané. Así que más o menos esa es la temática. excelentemente. Entonces lo tenemos en Amazon, chicos, y ustedes saben, Hanles Domínguez desde Sabana Perdida hasta el mundo. Sí. Entonces, Y, yo voy a compartir el link del y, libro en la sí. historia y voy a Otra tratar de cosa, recuperar la grabación. Instagram sí. me tiene que dar la opción sí o sí de descargarla y te la hago llegar. Perfecto. Otra cosa, hermano, que si a la gente le gusta eso, que lo deje saber y que pregunten y posiblemente más adelante hacemos otro live, ya quizá la semana que viene, para hablar a profundidad de esos temas coloniales, que quizá la gente se quedó con alguna duda, una pregunta que le surgió luego, que se la respondemos en cualquier momento ya más adelante. No, claro que sí. Hasta incluso está por Instagram, pues ustedes lo siguen. Es un tipo muy approachable, muy, usted le puede acercar, mira, ven acá y esto. Y Cualquier por ahí pregunta que también. tengan a nivel del descubrimiento, del principio de la colonización y tienen el interés, me pueden preguntar, me escriben directamente y saben que yo desde que tenga la oportunidad respondo. Nítido. Excelente. Pues chicos, hasta aquí acabamos el en vivo. Vamos a tratar de tenerlo guardado y a ver si lo dejamos en el post para que se quede para la posteridad. Ya saben, buenas noches, Hanlet. Un placer y muchas gracias por Mi transmitir hermano, tu placer es conocimiento mío. al Muchas pueblo gracias y a también por tu este tiempo. precio tan módico. Sí, muchas gracias, sí, y aquí está. Bueno, ya Ní- nuevamente, Ramón Pana y su visión emulada. Nítido. Entonces, vamos a ver cómo desactivamos el en vivo. La pregunta del millón. Vamos a ver. Porque yo lo quiero cerrar y quiero grabarlo, pero no quiero cerrarlo si sabe que lo voy a Sí, burlar. sí, chequea ahí a ver qué tal. Vamos a ver. Yo creo que cancelar. Vamos a ver. En vivo. No, no, no. Vamos a grabar. Estoy seteando porque yo lo que no quiero es. No. Ok.